Como saben, en los últimos días hay centenares, porque se cuentan por centenares, de arrestos o de retención de ciudadanos haitianos que no estén documentados y que son conducidos directamente a la frontera. Y hay que decirle a la gente que se trata de gente que en la mayoría de los casos, lo que conocemos hasta ahora, vive en República Dominicana. Mujeres embarazadas, por ejemplo, hay una que tiene 20 años viviendo en República Dominicana y dejó tras de sí a 5 hijos. Una niña de 17 años que dejó tras de sí a su hijo de 1 año de nacido. Entonces, ese proceder siempre, el desalojo y el arresto de migrantes siempre es un proceder, digamos que violento, porque es contra la voluntad de la persona. Eso está claro. Y en el día de ayer hubo un incidente donde oficiales de migración intentaron de aprehender a diferentes ciudadanos haitianos. Y se acercó a grabar con su celular una mujer, que ellos no sabían quién era, pero se trata de una artista estadounidense haitiana, criada en Haití por su padre y que está en República Dominicana en un proyecto cultural dominicano que invita a artistas de diferentes partes del mundo y está pasando un mes. Quien dirige ese movimiento es Lauristeli Peña Solano, coordinadora general. El proyecto se llama Anticanon y ella está para contarnos qué fue lo que pasó, porque anoche emitían un comunicado y se quejaban del trato que había recibido su invitada. Muy buenos días, Lauristeli, cuéntanos primero quién es la persona, de quién se trata y qué fue lo que ocurrió. Buen día, Edith. Gracias por la acogida a esta denuncia. Desde Proyecto Anticanon, nosotras denunciamos enérgicamente la situación, no solo porque le pasó a Phaedra Sterling McQueen, que es nuestra artista invitada en residencia, sino porque es inhumano y degradante que todavía hoy el Estado Dominicano esté propiciando este tipo de situaciones. Nosotras, como Proyecto Anticanon, estamos en contacto con organizaciones culturales del Caribe y de Haití. En ese contexto, estamos realizando intercambios artísticos y culturales que tienen como intención acercar y digamos que tener mejores relaciones interculturales. Ese es nuestro objetivo. Sin embargo, nuestra artista invitada el día de ayer presenció un acto violento de la Dirección Nacional de Migración en el que estaban por las inmediaciones del Parque Enriquillo desmontando personas de las guaguas del transporte público, personas que les parecían haitianas y apresándolas. En este contexto, impactada por la situación, ella comienza a grabar y cuando se dieron cuenta los oficiales que ella estaba grabando, de manera violenta se acercaron a ella, le arrebataron su celular y le borraron el material que ella había grabado. Algún material quedó grabado gracias al respaldo de seguridad de su teléfono. Sin embargo, la violencia, el maltrato psicológico, el maltrato físico y el impacto de ver a las personas en esta situación, a las personas que ella entiende como su gente en esta situación, pues no podrá ser borrado de la experiencia y la emocionalidad de nuestra invitada. Debo decir que conforme a lo que nos han dicho, las grabaciones son un poco conflictivas y no debería porque es un acto público. ¿Cuál es el problema de que graben en la actuación al momento de los arrestos? ¿Eso a qué hora ocurrió? Hemos visto parte del material es cuando se abalanzan sobre ella. ¿Qué pasó después? ¿Qué le explicaron? ¿Hubo algún tipo de conversación? ¿Podrías decirnos? Esto comenzó a ocurrir alrededor de las 3:30 de la tarde. Ella estaba caminando, conociendo esa zona. Y ella dice que pasó largo tiempo grabando antes de que se dieran cuenta. Cuando se dieron cuenta fue alrededor de las 5 de la tarde y las retuvieron casi hasta la hora de nuestra actividad de anoche, alrededor de las 6:30, 6:40 de la noche. ¿Y dónde la Ya que llevaron? ¿Dónde la llevaron? no se la llegaron a llevar porque cuando le exigieron sus documentos, lo que ella entregó fue un pasaporte norteamericano. Entonces ella decía, bueno, arréstenme y llamen a la embajada. Pero le devolvieron su pasaporte y como tenían su celular, ella exigía que le devolvieran su celular
y en ese proceso se tardaron más tiempo, según explica la artista. A mí la verdad es que debo decir que dándose esos operativos que paren vehículos de transporte público y bajen gente y que haya inclusión en hospitales públicos, me extraña que no tengamos las imágenes circulando, de que está siendo esto es algo que se está realizando de forma continuada y que hay escasez de imágenes. Alguna gente han visto la agresividad y ayer me comunicaban, por ejemplo, desde puntos fronterizos del país, que era muy difícil tomar las imágenes porque hay gente que tiene miedo. Eso es un llamado y sobre todo también al rol que tienen los periodistas, los medios de comunicación, que están habilitados para tomar estas imágenes a ver qué pasa. Y bueno, agradecemos que hayas participado contándonos esa negativa experiencia que vivió esta artista. Ella es fotógrafa, es pintora, tengo entendido, ¿cierto? Sí, es fotógrafa y pintora, nació en Estados Unidos, se crió en Haití y vive actualmente en Haití. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto nos acerca por otro tipo de mirada de un hecho que está ocurriendo en República Dominicana y que algunos estiman como si no estuviera pasando, pero que realmente está pasando. Te agradezco muchísimo que hayas confiado en nosotros. Tenemos las imágenes, luego se las compartimos y vamos a dar seguimiento a este caso. Gracias por estar esta mañana. Y bueno, sí decirles que estamos acreditando un poco, hemos recibido información de diferentes puntos fronterizos, la repatriación de mujeres, sobre todo embarazadas, que los medios de comunicación no llaman mujeres, la llaman parturientas, obvian la palabra mujeres. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, las mujeres haitianas también son mujeres. Es bueno decirlo porque es una manera de, te pone como no personal, es una cosa, una parturienta, no es cualquiera, es parturienta, si pare, o sea, puede ser lo que sea. Son mujeres. Y entonces en algunos casos, bueno, pues dejan a sus familias atrás. Hay casos documentados de mujeres que tienen 4, 3, 5 hijos y que son repatriadas y los hijos quedan atrás porque es simplemente te toman, te llevan y te sacan. También, atención a Conani, la situación de los niños. Se acreditó en el caso, por ejemplo, de Montecristi, decenas de niños que fueron llevados al patio de un centro donde fueron confinados, fueron dejados toda la noche al aire libre, sin ningún tipo de condicionamientos, tampoco le suministraron ni siquiera agua, ningún tipo de alimentos. Eso hay que ver. Ese tipo de cosas no está saliendo, no están siendo divulgadas y el hecho de que no se divulguen no significa que no estén pasando. Uchilo, ahora paso con usted con nuestra siguiente invitada. Nos place recibir a la abogada Ivana Molina, con quien vamos a conversar acerca de la violencia contra la mujer, la conmemoración de este día en el mundo entero por el aniversario del asesinato de la dictadura, del dictador, porque lo ordenó él, contra las hermanas Mirabal y su chofer Rufino de la Cruz. Muy buenos días, Ivana. Muy buenos días, señor Uchi, Carolina, Edith. Muchísimas gracias por la invitación, la oportunidad de estar aquí. Es un placer. Bueno, tus reflexiones sobre este día. Bueno, yo creo que hilando con lo compartido por la invitada anterior, hoy en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres no podemos dejar de mencionar a las mujeres migrantes haitianas. Lo que está sucediendo en República Dominicana en las últimas semanas es de especial preocupación. Ustedes lo han abordado ya en varios programas de forma magistral, que es poco lo que hay que agregar, pero resaltar hoy especialmente que esto no se trata solamente de un tema de detenciones y deportaciones migratorias, que no está de más decir que no se están llevando conforme al debido proceso, respetando la Constitución, respetando la ley de migración, ni el reglamento mismo de la ley de migración, sino que esto también tiene un componente de violencia de género, tiene un componente de violencia contra las mujeres desde diferentes perspectivas, incluso desde la perspectiva de la violencia obstétrica. Ir a sacar a una mujer que está embarazada recibiendo un chequeo ginecológico de un hospital para detenerla y llevarla a la frontera sin ningún tipo de asistencia, sin ningún tipo de notificación de la orden de deportación, sin ningún tipo de respeto y apego al ordenamiento jurídico dominicano, constituye violencia contra las mujeres haitianas, constituye violencia obstétrica y es algo que hoy especialmente no podemos obviar. No podemos hablar
el día de hoy de la violencia contra las mujeres, solamente restringiéndolo a las mujeres dominicanas. Aquí en la República Dominicana hay mucha gente que dice ser defensores de la vida, pero eso parece que tiene muchas restricciones. Y hoy especialmente creo que es un día muy importante para reflexionar sobre eso, sin desmedro, claro, de toda la violencia también sufrida por las mujeres dominicanas, que hay un sinfín de estadísticas que lo demuestran y que son realmente preocupantes. Háblanos un poquito de esas estadísticas. Claro que sí. Bueno, si revisamos cifras de la Procuraduría General de la República entre enero y julio de este año, en República Dominicana se han realizado más de 12.900 denuncias por violencia contra las mujeres y más de 31.300 denuncias por violencia intrafamiliar. Estas cifras son realmente preocupantes, no solamente por lo altas que ya son de por sí, sino porque sabemos que muchos casos de violencia ni siquiera llegan a ser denunciados. Recientemente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía y USAID lanzaron un estudio sobre la violencia contra las mujeres en los espacios comunitarios y laborales. Y ese estudio arroja que 95% de las mujeres que han sufrido violencia en el trabajo o en espacios comunitarios no denuncian. Entonces, tenemos por un lado estas cifras de varias decenas de miles de denuncias realizadas y por el otro lado tenemos estadísticas de estudios realizados con metodologías sólidas que nos dicen que por lo menos en el ámbito comunitario y laboral, 95% de las mujeres que las sufren no denuncian. Esto es realmente preocupante. También es importante hablar sobre otros temas como la mayor expresión de la violencia siendo feminicidios, que según también cifras de la Procuraduría General de la República, de enero a agosto de este año ya vamos por 49 mujeres asesinadas. Entonces, en República Dominicana la verdad es que hoy nos encontramos en un momento sumamente difícil, la violencia rampante, el contexto de la pandemia lo ha agravado y han sido insuficientes las medidas y los esfuerzos tomados. Y también no puedo dejar de mencionar hoy las últimas semanas que hemos vivido en la República Dominicana de un ataque frontal a los derechos de las mujeres desde el mismo Congreso Nacional. Recuerden que hace 2 o 3 semanas en este país estábamos sumidos en un debate de si la violación dentro del matrimonio era violación o no. Y recientemente se aprueba un código penal, hace 2 días se aprueba un código penal en donde la violación dentro del matrimonio tiene un nombre que me parece a mí irrisorio, la supuesta actividad sexual no consentida, que no tiene la misma pena que la violación. La violación en el Código Penal aprobado por el Senado va de 10 a 20 años de pena de prisión, mientras que la supuesta actividad sexual no consentida, que es una violación dentro del matrimonio junto con otras conductas sexuales no consentidas, va de los 4 a los 10 años. Entonces, en este país, al Congreso Nacional parece parecerle, valga la redundancia, que si es la pareja que viola a la mujer, eso es una causa de atenuante, cuando en muchos países es totalmente lo contrario, por esa relación de confianza que hay. Entonces, este 25 de noviembre, don Uchi, la verdad es que nos encuentra en un momento difícil a las mujeres, y por eso las marchas, y por eso la manifestación, y por eso la movilización, y por eso es necesario recordarle a todos los poderes, incluyendo al Poder Ejecutivo, a quien al final le va a llegar ese código penal que no contempla causales, que contiene cuestiones de violencia contra las mujeres que no se adecúan a los estándares internacionales actualmente, recordar que las mujeres dominicanas somos ciudadanas de primeros derechos y que las mujeres de otras nacionalidades también, incluyendo a nuestras hermanas haitianas, son mujeres y tienen los mismos derechos como establece la misma Constitución Dominicana, que en el artículo 25 régimen de extranjería establece que todas las personas en República Dominicana, incluyendo a las personas extranjeras, tenemos los mismos derechos y deberes, salvo algunas excepciones y límites fijados por la misma Constitución. Entonces, esos artículos que hablan sobre vivir una vida libre de violencia de las mujeres en República Dominicana incluye a todas las mujeres, absolutamente todas las mujeres. Vamos a brindarte este cafecito para que tengas fuerza en la lucha. El cafecito del día. Gracias. Ahí está. Muchísimas gracias. Ivana, una de las cosas que me preocupa de la imagen
que se crea con las cifras que presentas y que son cifras oficiales, reitero, es que parecería como si las mujeres no están seguras en su relación de pareja, parecería no, definitivamente eso es lo que dicen los números, no están seguras en sus relaciones de pareja, no están seguras en el seno familiar por la violencia intrafamiliar. Se habla de que en un semestre más de 12.900 denuncias, lo que quiere decir que los casos, incluyendo los no denunciados o lo que se conoce como la cifra negra, es aún mayor. Reitero, no están seguras en su relación de pareja, no están seguras en el seno familiar, no están seguras en las playas y parques, porque ese estudio del PNUD y de la USAID mostraba que las playas y parques, por ejemplo, encabezaban la lista de lugares comunitarios donde las mujeres sufrían violencia, no están seguras en sus espacios de trabajo, no queda un espacio, no hay un lugar donde las mujeres no sean violentadas. Y ahora parece que tampoco en las inmediaciones de una clínica o de un hospital. Entonces, una de las cosas que a mí me preocupa cuando tratamos el tema de la violencia contra la mujer es que una parte de la población entiende que la única manifestación de la violencia contra la mujer son golpes, heridas y feminicidio. ¿Qué podemos hacer para reiterar la diversidad de las manifestaciones de la violencia contra la mujer criminal? Así es, Carolina. Mira, una de las grandes demandas de la marcha del día de hoy, además de un código penal que proteja a las mujeres, incluyendo el tema de las causales, es precisamente la aprobación de una ley integral contra la violencia, una ley que recoja de manera integral las disposiciones que son necesarias para la prevención, atención y reparación de la violencia contra las mujeres. Esta ley, un proyecto, está un poco engavetado en el Congreso Nacional hace ya varios años. Y una ley de esta naturaleza nos permitiría recoger esas otras manifestaciones de la violencia que tú mencionas, que de hecho en este país todavía nos cuesta identificar muchas de ellas. En otros países ya se habla de, o se identifica, se reconoce cuestiones como la violencia mediática, la violencia política, la violencia religiosa, la violencia simbólica, en fin, muchos tipos de violencia que nosotros todavía no hemos llegado siquiera a ese debate y que debemos de llegar porque estamos tarde. Y entonces una ley integral para la prevención, atención y reparación de la violencia permitiría recoger todos estos tipos, porque al final en el Código Penal ahora mismo lo que hay son unos tipos penales específicos, unos tipos de violencia específicos, pero se queda también en lo punitivo, mientras que una ley integral permitirá abordar de forma más adecuada la prevención, la atención y la reparación, que es un tema muy importante también en materia de violencia. Entonces yo creo que en República Dominicana tenemos una deuda enorme con las mujeres en el país que residen en el territorio nacional independientemente de la nacionalidad y que el Congreso de la República necesita ponerse al día y necesita ponerse al día de forma seria. No quisiera yo vernos otra vez como nos vimos hace unas semanas debatiendo cosas tan básicas como lo que es y no es una violación, sino que necesitamos avanzar en la garantía de derechos, avanzar en abordar de forma seria el tema de la violencia, porque solo así vamos a poder superar, ojalá algún día, esas cifras que mencionas de 12.900 y tantos casos de denuncias de la Procuraduría, pero eso es en materia de violencia contra la mujer. Hay que recordar también más de 31.300 en materia de violencia intrafamiliar, o sea que en la República Dominicana las casas, los hogares son espacios bien inseguros para las mujeres. Ofreciste un dato, 49 víctimas mortales de la violencia contra la mujer en el país hasta agosto. ¿Por qué no están actualizadas esas estadísticas hasta octubre? Sí, son las estadísticas que están disponibles en la página de la Procuraduría General de la República. Soy de la opinión de que las cifras deberíamos poder tenerlas de parte de las instituciones estatales por lo menos mes tras mes. Eso es lo que está disponible en el portal, habrá que ver cuando actualicen a los meses que nos faltan, ¿verdad? Que sabemos que en los últimos meses también se han cometido feminicidios. Entonces es también uno de los muchos retos pendientes en nuestro país, tener datos estadísticos actualizados, confiables,
y que cumplan con todas las regulaciones para su recolección Sí. y difusión. Sí, porque hay que decir que una forma, va a sonar, yo sé cómo va a sonar, de matar de nuevo una muerta, es borrar su crimen de las cifras. Y lo digo porque lo de las estadísticas confiables en materia de feminicidio en los últimos años ha sido algo cuestionable. Incluso es uno de los retos que tienen las organizaciones para poder comparar si se avanza o no se avanza, porque en algunos tiempos este país no ha podido confiar en las estadísticas. Y como no ha podido confiar en las estadísticas, luego no puede comparar cuando sí se mejoran. Y eso al final en lo que resulta es en que no quede ni el registro correcto y debido de lo que se le hizo a esa mujer y de las víctimas que ha ocasionado la violencia machista en este país. Digamos que el colmo institucionalizado de la violencia contra la mujer. Ivana, si pudiéramos resumir rápidamente en 3 o 4 puntos lo que exige la marcha a los estamentos de poder en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres. Bueno, Código Penal, causales y tipificación de todos los tipos de violencia con penas adecuadas. En cuanto a las causales, tal vez me gustaría tomar unos segundos para puntualizar que si el Estado Dominicano no considera que nosotras las mujeres dominicanas somos seres con capacidad de ser éticas y responsables para tomar nuestras propias decisiones, no puedo pensar en un mejor ejemplo que la violencia institucional que se ejerce desde el Estado contra las mujeres. Por otro lado, la ley integral en materia de violencia, la protección también de las mujeres con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, disidentes, la protección de las mujeres con discapacidad que se ven expuestas a mayores niveles de violencia y muchísimos más obstáculos para poder acceder a justicia y recibir atención adecuada. También en todo el tema de la violencia política y la participación política de las mujeres. Y finalmente también la marcha hace un llamado al cese de las detenciones y las deportaciones arbitrarias de mujeres migrantes embarazadas, mujeres haitianas embarazadas, por constituir estos actos de violencia y ser violatorios de la Constitución, de la Ley de Migración y del reglamento, particularmente el artículo 134, párrafo. Bueno, muchas... ¿Alguna otra pregunta, Uchi? No, simplemente estaba buscando aquí las estadísticas de España, donde se sienten, los medios de comunicación expresan mucha preocupación por la cantidad de feminicidios. Y de enero a octubre, ellos están actualizados, registran 70 feminicidios. Nosotros de enero a agosto, 49. Es decir, si hemos seguido el mismo ritmo, estamos más o menos empatados con España en cantidad de feminicidios, solo que nosotros tenemos 11 millones de habitantes y España tiene 47 millones y pico. Y los medios de comunicación en España expresan mucha preocupación. Porque por eso los feminicidios y los homicidios se miden por tasa, es decir, por cada 100.000 habitantes, Claro. ¿cuántos homicidios o feminicidios, dependiendo de lo que se esté midiendo, ocurre en una demarcación determinada? Por tanto, tener una cantidad de habitantes tan inferior y el mismo número de feminicidios implica que la tasa es mucho más alta en República Dominicana. Exactamente. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Laura. Ivana. Ivana, oye, yo estoy leyendo aquí, Laura, tú sabes. Entonces, hay una canción con la que nosotros queremos concluir el programa de hoy, no sin antes reiterar que esta conmemoración mundial originada por el asesinato de nuestras heroínas Patria Minerva y María Teresa Mirabal, con su chofer Rufino de la Cruz, es el que da origen a esta conmemoración, que hay actividades en el mundo entero, en los 5 continentes, originado por este crimen atroz. Y quiero hacer una reflexión porque la violencia contra la mujer es una violencia agravada, pero la violencia es violencia. Y deberíamos relacionar esto también con un concepto que aquí se atreve todavía a manejar alguna gente.
Aquí hay gente que habla de mano dura, que aquí lo que se necesita es mano dura. Obviamente son mentalidades cavernarias, es decir, esto es prehistórico, que los países se gobiernan con mano dura. Obviamente, quienes plantean eso son personas con tendencias y hasta planes y aspiraciones de gobiernos autoritarios. Pero ellos no quieren que sea el otro el autoritario. Ellos quieren ser ellos los que tengan esa autoridad absoluta. Y claro, ahí nos faltan los tontos que compran ese discurso. Sí, hombre, mano dura. A los atracadores, que los maten. Pero aquí caen atracadores en las calles e inocentes, porque ahí se van inocentes. Pero no caen narcotraficantes en intercambio de disparos. Pero tampoco funcionarios corruptos. Sí, al que se roba una cadena lo pueden matar en la calle. Pero al que les roba miles de millones de pesos y hasta de dólares al Estado Dominicano, para eso no hay violencia, ni hay mano dura. Todo lo contrario. Hay archivo definitivo, no al lugar. Entonces hay mucha gente que cae en ese simplismo de que se gobierna con mano dura. No, solo democráticamente, ¿verdad? Porque la violencia termina arropándolo todo. Y ese mismo que mató a las Mirabal, entonces mató a miles de personas, mujeres y hombres. Y a los que hablen de eso, tenemos que decirles no. Vamos a hacer la pausa y concluiremos con una canción muy especial con motivo de este día.